La siguiente presentación es del doctor Mario Ulises Pérez Cepeda. ¿Pueden los días en cama predecir desenlaces adversos en adultos mayores frágiles que padecen cáncer? El doctor Mario Ulises Cepeda es médico por la Universidad Anáhuac, tiene la especialidad en Medicina Interna y Geriatría por la UNAM y cuenta con una maestría y doctorado en Ciencias Médicas por la misma universidad. Actualmente es investigador en Ciencias Médicas en el Instituto Nacional de Geriatría y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Su investigación se ha centrado en la fragilidad, sarcopenia y síndromes geriátricos. Además, es miembro de la Academia Nacional de Medicina de México. Muchas gracias. Este es un tema que está muy relacionado a lo que he trabajado últimamente, que tiene que ver con el cáncer. Hace tiempo que había trabajado el tema de cáncer en ENACEM y no lo había vuelto a tocar hasta que ha resurgido de ciertas iniciativas con colaboradores. Y siempre es interesante ver cómo el cáncer y cualquier enfermedad crónica se relaciona con la fragilidad. En este caso, mi interés particular en los días en cama se ha dado porque una de las principales herramientas que se utilizan precisamente para tomar decisiones en el paciente con cáncer está básicamente fundamentada en este constructo de días en cama por enfermedad. Adicionalmente, también esta herramienta que ahorita les voy a presentar, que es el ECOG, también utiliza la función para poder saber en qué estado y qué pronóstico puede tener esta persona. Pues esto no es un misterio para nadie, es decir, el cáncer sigue creciendo como enfermedad en adultos mayores particularmente. Hoy está sobreviviendo un suficiente número de personas como para padecer de cada vez más esta enfermedad, y es importante también porque tenemos que saber a quién sí le podemos dar tratamientos y a quiénes no, porque en la clínica lo vemos, pacientes de muy alta edad, 85, 90, son completamente candidatos a las nuevas terapias y les va bastante bien. Entonces, es un fenómeno que ha ido creciendo en los últimos años, como cualquier otra enfermedad que va a presentarse más porque precisamente estamos envejeciendo. El cáncer no es la excepción y además es una enfermedad igual casi de compleja que el propio envejecimiento. Entonces, esto es lo que les decía yo. Esta es una de las principales herramientas que se utilizan para clasificar y pronosticar y tomar decisiones con respecto a las personas que padecen cáncer, que es el ECOG. Y como pueden ver, está básicamente fundamentado en el hecho de que una persona permanezca en cama por enfermedad o tenga capacidad de hacer ciertas funciones, es decir, lo mismo o muy similar a lo que hacemos en geriatría. Por un lado, buscar el impacto de la enfermedad crónica, del envejecimiento, y por otro, intentar ubicar el impacto que tiene el problema agudo, es decir, en este caso, el cáncer. Por supuesto, entonces, al ver esto, uno puede decir, y yo le he dado muchas vueltas, de hecho es un trabajo que me ha llevado ya quizás un poquito más de un año, varios retos operativos en ENACEM, porque en principio pues hay muy pocas personas que realmente tienen cáncer, ¿no? Y aún más, el hecho de que cuando te preguntan en ENACEM si tienes cáncer, eso no asegura que tu cáncer esté activo, uno, y dos, que estés recibiendo tratamiento, que al final ese es el tipo de fotografía que yo quería ver, es decir, que el tratamiento junto con el cáncer más la fragilidad pudiesen estar presentes en una misma persona. Bueno, para poder lograr eso, lo que hice fue alinear a todas las personas que refirieron tener cáncer del 2012 al 2018 por primera vez y que además también refirieron de tener tratamiento en el último año. De esa manera, alineando como la basal de cada uno de esos individuos y dándole seguimiento a la siguiente vuelta que se repite más o menos a intervalos similares, me permitió tener, si bien no una muestra increíble, una muestra
suficiente. Entonces, para cada una de estas vueltas, 2012, 15 y 18, la persona tuvo que haber tenido diagnóstico de cáncer y haber recibido tratamiento en el último año. Adicionalmente, como en este caso lo que voy a presentar es un estudio de un análisis de supervivencia, utilicé algunas otras variables para poder ver cuál sería la predicción o cómo si eran confusores dentro de esta misma ecuación. Utilicé para medir la fragilidad el índice de fragilidad. La hipótesis a priori era que el índice de fragilidad iba a tener al menos una interacción para la predicción de mortalidad y eventualmente iba yo a tener que estratificar. Les adelanto, sí, así fue, la interacción fue estadísticamente significativa. ¿Con qué? Con los días en cama más discapacidad, pero además utilicé otra serie de variables que también están en relación con mortalidad, en particular una que agregué mucho más recientemente, que es el índice de vulnerabilidad social, el Social Vulnerability Index. Estos dos índices, tanto el de fragilidad como el SVI, tienen más o menos el mismo concepto, son medidas sintéticas de un fenómeno. En el caso de ambos, se refieren recientemente, o desde siempre más bien, como acumulación de déficits. Por un lado, acumulación de déficits biológicos, el índice de fragilidad, y por otro lado, una acumulación de déficits sociales. En el caso del índice de fragilidad, utilicé un índice que he utilizado ya a lo largo de varios años. En este caso, para poder operacionalizar el ECOG y sacar todas las variables de función, me quedé con un índice de 33 variables para fragilidad, y con un índice de 27 variables para el índice de vulnerabilidad social. Adicionalmente, NACEM cuenta con estas dos variables, tanto de función como de días en cama, y el días en cama también tiene una temporalidad de un año. Entonces puedo ir exactamente hacia atrás en el momento que les preguntan los días en cama, y yo los dividí de tal suerte que pudiese tener a partir de percentiles 4 niveles de días en cama, lo mismo que con la función física. Hice un score completo de la función física, después lo dividí en cuartiles y los agrupé en niveles muy similares a lo que presenta el ECOG, es decir, tengo niveles del 0 al 4, ¿no? Y mi desenlace es mortalidad. Por supuesto, entonces, que a cada basal, es decir, a cada grupo alineado le corresponde un desenlace en la siguiente vuelta, para poder yo tener tiempos de seguimiento similares, un solo desenlace, la mortalidad, y los días al evento. Algunas otras variables que las incluí únicamente para fines descriptivos, pero empiezan a arrojar datos muy interesantes que me han hecho pensar que debo profundizar en el análisis del cáncer en NACEM. En principio, aquí tenemos los datos y vemos cómo, pues básicamente todas las variables son diferentes entre quienes sobrevivieron y no sobrevivieron, recordando que finalmente logro una especie de basal para todos, independientemente de si está en 2012, 15 o 18, y su desenlace es en 15, 18 o 21, es decir, están agrupados estas tres vueltas. Después este dato me pareció muy interesante, coincide mucho con al menos lo que vemos en adultos mayores, y los principales dos tipos de cáncer es el de mama, por supuesto, y el de próstata. Adicionalmente, como un tema que ahora me interesa mucho es el de los sobrevivientes de cáncer, el hecho de que sea mama y próstata los principales tipos de cáncer, eso habla de que va a haber todavía más sobrevivientes de cáncer. Hoy por hoy son de los tipos de cáncer que tienen un mejor pronóstico, no solamente en las personas más jóvenes, sino también en los adultos mayores. De colorectal sería otro de los importantes, y algunos otros donde los agrupaban en otros, ¿no? Si bien es autorreporte, por supuesto, y muchos oncólogos dirán, esto no está tan preciso, a mí me parece que es bastante interesante lo que van arrojando estos datos. Este fue otro de los que quise utilizar con fines descriptivos,
Y también me llamó muchísimo la atención que la mayor parte de las personas refirieron estar recibiendo quimioterapia, radioterapia, cirugía o alguna combinación de ellas. Es decir, de bote pronto me parece que están recibiendo los tratamientos adecuados. Es decir, no hubo una gran mayoría que dijo otros, porque hay un grupo de otros, pero como que en eso pusieran tratamientos alternativos o tal. La mayor parte de las personas dijeron que están recibiendo 2 o más tratamientos, combinación de radio con quimio, quimio con cirugía o quimio con radio. Es decir, hay una granularidad que se ve bastante frecuentemente en la clínica. Es decir, este sería un estudio que quizás sería más cercano a una cohorte clínica. Sin embargo, justamente esa fue la intención de hacer este análisis, intentar acercar a la parte epidemiológica esto. Como pueden ver, aquí hice los niveles dependiendo de los días en cama. Es una variable compuesta entre días en cama y funcionalidad, lo que me dio estos 4 niveles similares al ECOG. Tuve muy poquita muestra en los dos primeros niveles, por lo cual la fusioné y me quedé solamente al final con 4 niveles. Y a partir de eso es que realicé el análisis de supervivencia. Como ven claramente, esto es para toda la población. Hay un claro despegue entre el nivel peor de días en cama y función, y los otros niveles se dividen un poquito entre el 0, el 1 y el 2, el 3. Esto, como les digo, es para toda la población. Después hice la regresión con el término de interacción, que no les traigo para no llenarme de cosas, y me pasé directamente a la división por niveles de fragilidad. Cabe mencionar que el índice de fragilidad tiene esta naturaleza en donde es una variable continua de 0 a 1, y que en general se acepta que 0.2 o 0.25 se puede determinar como fragilidad. Sin embargo, en este caso, en esta muestra en particular, tuve que usar un punto de corte arriba de 0.3, es decir, son pacientes muy, muy frágiles, donde menciono high fragility levels. Y como pueden ustedes ver, es muy buen predictor el ECOG para niveles bajos de fragilidad. El nivel 3 del ECOG me parece que es un problema de poder estadístico, pero justamente estoy en eso y quiero mejorar la muestra incluyendo 2001 y 2003. En principio estaba yo renuente a eso, pero creo que puedo estar teniendo problemas de poder estadístico y por lo tanto quiero hacer reanalizarla a la luz de 2001 y 2003. Y me llamó mucho la atención que efectivamente los pacientes muy frágiles pareciera que es difícil tener un modelo predictivo dado que tienen cáncer en tratamiento. Curiosamente, la muestra de los que tienen niveles más altos de fragilidad es más alta que la que tienen bajos. De todos modos, quiero volver a procesar el análisis a la luz de una muestra un poquito más grande. He replicado de distintas maneras, con distintas formas de abordar y siempre arroja los mismos resultados. Me llamó la atención también que la vulnerabilidad social, dado que en los pacientes con baja fragilidad parece ser que sí está asociada a la mortalidad. En el caso de los que tienen altos niveles de fragilidad se pierde esa asociación. Hace falta, o sea, si bien no estamos al principio, pero creo que hace algunos datos o algunos análisis adicionales, pero creo que también es importante tener este tipo de herramientas o buscar alternativas, porque tenemos que pensar que va a haber muchos más adultos mayores que van a necesitar un tipo de intervención y un tipo de cuidado que quizás no sea el oncológico, sino van a ser sobrevivientes de cáncer que podríamos detectar desde muy temprano en su enfermedad y canalizarlos directamente a algún tipo de cuidado específico para sobrevivientes de cáncer. Esa es ahorita la visión y es justamente una de las líneas que vamos trabajando en el instituto. Puse todo en inglés porque otros años lo hemos hecho así, pero bueno. Hasta aquí, básicamente, y si quieren preguntas o algo así. Me paso para adentro.